En nombre del Instituto de Desarrollo, le damos la más cordial bienvenida al primer ciclo de seminarios y talleres desarrollados en el marco del proyecto Determinantes del Cambio Organizacional en el Sector Público Paraguayo, el caso de Senavitat. El cambio organizacional es considerado por muchos como una tarea muy cercana al concepto no muy popular de la reforma de instituciones públicas. Este emprendimiento, y me refiero al cambio organizacional, el cual es necesario en toda organización, trae consigo la responsabilidad de tomar una sucesión de decisiones complejas e implementar ajustes hasta diarios en la ejecución de un plan llevado a la práctica en el ámbito de la función pública. Creo que todos aquí coincidimos que esto representa un desafío hasta temerario por aquel que se anime a planificarlo, liderarlo, implementarlo y luego evaluarlo. Sin duda es una tarea compleja y desafiante, la cual debe ser documentada de manera apropiada para aprender del proceso, replicarlo en la medida de las posibilidades y por sobre todo mantener una disciplina de constante innovación soportada por una lógica sólida, generando procesos estandarizados, claros, transparentes y en la medida de lo posible sencillos. El proyecto de investigación que nos da la oportunidad de reunirnos hoy tiene como objetivo la identificación de factores clave que posibiliten o impidan cambios organizacionales que tienen como meta el aumento de la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión pública de nuestro país. Esta investigación, financiada por el Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, Prociencia, del CONACYT, se enfoca en el caso de Senavitat, evaluando el conjunto de condiciones necesarias para el cambio organizacional intencionado. Adelante. Estamos seguros que este seminario taller contribuirá a consolidar procesos que tienden a lograr el desarrollo y más específicamente en el área de investigación a la cual nos referimos hoy. El Instituto de Desarrollo, con el esencial apoyo del CONACYT Prociencia, se encuentra comprometido con la realización de investigación aplicada y propietaria del país, que tiene como objetivo resolver problemas que atañen a la multidimensionalidad de emprendimientos que conllevan a alcanzar el desarrollo de nuestra sociedad. Estamos convencidos que el cambio organizacional es clave en este proceso. Quiero finalizar estas palabras de bienvenida agradeciendo al CONACYT por la confianza y apoyo depositado en el Instituto, como así también a la Senavitat, en la persona de Amílcar Illén, que hoy está con nosotros, por permitirnos utilizar su valiosa experiencia para este trabajo. Asimismo, muchas gracias a nuestros invitados de honor por invertir su tiempo en venir el día de hoy y a todos ustedes que estarán trabajando aquí en estas dos intensas jornadas. Muchas gracias. Ahora quisiera ceder el uso del micrófono o no al director general de gabinete, Amílcar, por favor. Hola, sí. Muy buenos días a todos. Muy buenos días al Instituto de Desarrollo, en representación de la ministra. Traigo los saludos. Ella hoy lastimosamente no nos puede acompañar porque coincidió su agenda justamente con una postulación de una posible premiación a la gestión que entra del CONACYT, que va a tener presencia del presidente, y esperemos que en pocas horas ver la posibilidad de que Senavitat sea también premiada y galardonada en su gestión, ¿verdad? Nosotros cuando nos propusieron desde el instituto la posibilidad de que Senavitat sea tomada como una posibilidad de un estudio del caso, lo tomamos con mucho interés. ¿Por qué? Porque siempre la directiva que tuvimos de la ministra cuando entramos a la institución es tomar toda aquella experiencia y todos aquellos conocimientos que nos permitan transformar una institución que por sobre todo esté al servicio de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces creemos que la experiencia de Senavitat pudiera ser replicada, conocida, y que esto pueda permitir a otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, que pueda ser replicada de alguna u otra manera y conocer estos conocimientos y experiencias que puedan servir por sobre todo en una metodología que
que priorice y ponga siempre a la gente en primer lugar, ¿verdad? Eso es lo que siempre la ministra nos recuerda y bueno, ojalá que estos conocimientos que hayan recabado sirva para lograr ese objetivo. Así que desde ya muchas gracias y bueno, esperamos ver cuáles son los resultados de este caso y este estudio. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le solicitamos unas palabras a la ministra auditora general del Poder Ejecutivo, Berta Rodríguez de Perineto, que nos diga cómo llegó aquí con esta feroz lluvia. Buenos días, señores de Prociencia, CONACYT, a los representantes de mis apreciados colegas ministros del Poder Ejecutivo, de Senavitat, STP, señor Andrés Molina del Instituto de Desarrollo, y a los organizadores. Les doy los buenos días y les digo que es un honor estar hoy con ustedes. Yo llegué a las 4 de la mañana también de Lima, con muy mal tiempo. Recé muchísimo a esa hora, no saben cuánto. Entonces estoy sin dormir. Simplemente quiero decirles que el lema de este seminario taller me trajo a la mente aquel no tan lejano 15 de agosto de 2013, en que vivimos cada uno a nuestras respectivas organizaciones con la consigna de producir un cambio en el sector público, un cambio en la manera de gestionar la cosa pública. Y hoy con gran orgullo puedo ver que una de nuestras instituciones, Senavitat, justamente Senavitat, a quien hemos encontrado muy mal, y tengo evidencias, se encuentra hoy como un ejemplo. Quiere decir que ha habido un proceso de construcción de una buena gestión. Y cuando hablamos de gestión, también me vienen a la mente algunos conceptos muy asociados a lo que es nuestra tarea de contralores, de auditores. Uno de ellos es trabajar con objetivos bien determinados. Entre paréntesis nos viene planes, programas. Que las actividades y tareas estén alineadas y coordinadas entre sí, asociadas. Estamos hablando de procesos. Que exista un control continuo y monitoreo. Estamos hablando de autoevaluación y autorregulación. Entonces todo esto trae una buena gestión. Cuando la dirigencia, el gobierno corporativo es ágil, aplica medidas, regula. Todo esto nos lleva a un MESID, pero un MESID asociado, aterrizado a la gestión, cual fue siempre nuestro objetivo. Entonces, de más está decir que Senavitat logró esto. Lo medular está en la gestión, porque a la gestión le anteceden los planes. Y el presupuesto es nada más que planes expresados en cifras. Entonces tenemos una interrelación y una sincronía perfecta que lleva a resultados cuando se trabaja de manera ordenada. Entonces tenemos todos la garantía de que se van a producir los resultados, la buena rendición de cuentas a la ciudadanía, que es lo que todos queremos. Como Auditoría General siempre hemos perseguido estos objetivos, hemos apoyado a las instituciones en pos de ese fortalecimiento institucional, buscando ser aliados, aconsejando, monitoreando, mostrando dónde mejorar, y así hemos llegado hasta este punto. Lo bueno de esta cuestión es que cuando la auditoría hace bien su papel, su rol, nadie se acuerda de ella. Ahora, cuando salta un escándalo, sí, todos se acuerdan de que existen órganos de control. Pero nuestra mayor satisfacción es ver que nuestras instituciones estén fortalecidas
Esa es nuestra misión. La auditoría interna tiene como misión hacer que se fortalezcan las instituciones. Y todos sabemos que la fórmula de una buena democracia es tener instituciones fuertes, transparencia, rendición de cuentas. El famoso accountability del que todos hablan y muchos no saben cómo bajarlo a tierra, cómo aplicar. Por eso mis dobles felicitaciones a Senavitat por el ejemplo que hoy nos da y a los organizadores del seminario por este tema tan interesante y trascendente, porque sí confío mucho en que debemos aprender a planificar y hacer que los planes se cumplan. Felicitaciones. Muchas gracias por sus palabras, señora ministra. Por último, le solicitamos al director general de Gestión por Resultados de la Secretaría de la Función Pública, Sebastián Coa Salinas, unas palabras de bienvenida. Buen día. Soy de la Secretaría Técnica de Planificación, en realidad. Perdón. Bueno. Es que son 3 letras. Y Perdón. muy buen día a todos los colegas de la mesa y a los protagonistas el día de hoy de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. He revisado un poco de historia del sector de la vivienda, el urbanismo o el hábitat, como lo denominamos hoy, y realmente este es un sector que siempre parece ha estado en el debate nacional y se ha reinventado ya varias veces, desde el 62 con el Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo, en el 92 con ya una forma de consejo y hoy ya una secretaría, y que con esta modalidad ha podido, como bien observaban los colegas, comenzar un proceso en donde no solo se reinventa desde lo técnico y desde lo que se espera, que son las funciones de planificación, de una documentación eficiente y de las motivaciones que deben existir en el centro de la organización, sino que también lo que vemos es que un estilo de planificación nuevo también se está gestando, y eso se debe a que las personas de la organización también tienen una mentalidad joven, porque más allá de ser o no jóvenes en edad por fecha de nacimiento, lo importante es que la mentalidad de las personas ha podido congeniarse en una visión de futuro que es notablemente diferente a lo que hemos observado tanto en esta institución como en las demás instituciones de la administración pública. Entonces, les deseo lo mejor en la premiación también del día de hoy. Hay una sana competencia, o sea que también la STP está compitiendo. Pero realmente en los principios de la transparencia que ha logrado demostrar la Secretaría y en la participación que también se ha dado a los propios beneficiarios, mal llamados a veces, de las políticas públicas de vivienda y hábitat, y también en el espíritu colaborativo de llamar a otras instituciones públicas, de llamar a gobiernos departamentales, llamar y convocar a los gobiernos municipales, se demuestra que realmente hay un potencial enorme, tanto a nivel técnico, como menciono, como a nivel político y democrático en un sector como este. Entonces, muchísimas felicidades desde ya, y ojalá que estos aprendizajes también los tengan en cuenta para pasárnoslos a otras instituciones como buenas prácticas para el resto del Estado paraguayo. Muchas gracias, señor director. Bueno, con esto queremos cerrar la sección que corresponde a las palabras de bienvenida, y le dejamos a Leonardo que nos lleve de la mano por estos 2 días. Muchísimas gracias por venirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. En realidad no es que le voy a llevar yo de la mano todos los días. Sencillamente voy a explicarle un poquito lo que es el proyecto desde mi rol de investigador senior, y que me tocó hacer un poquito el trabajo de campo, entrevistarme con ustedes. Algunos nos conocemos ya,
que conversamos. Y bueno, para ir un poco rápido y no quitar demasiado tiempo, les explico un poquitito lo que estamos haciendo. El objetivo del proyecto, como ya mencionaron un poco acá las autoridades, es realizar un estudio de los factores críticos que tienen que ver con el cambio organizacional, entender sus determinantes de manera tal a poder replicar la experiencia a distintas entidades del sector público, de modo a generar un incremento en la capacidad administrativa en general en el Paraguay. Para el efecto tomamos como un caso de estudio exitoso el proceso de cambio organizacional que se llevó a cabo en Senavitat, que es bastante evidente en términos de números, y bueno, entonces tomamos eso como un caso de éxito. Lo ideal sería en determinado momento contrastar con un caso de fracaso, como para tener las dos cosas y ver ahí las diferencias claves. Pero empezamos, digamos, con lo que es los factores claves de éxito. Bueno, lo que hicimos hasta ahora es un poco revisar el marco teórico. Eso hicimos en laboratorio, nos ayudó bastante para eso la Universidad de Buenos Aires, acá que es representada por Alejandro y por Iván. Hicimos una revisión exhaustiva también del contexto institucional, nos entrevistamos con autoridades de Senavitat, y esto va a redundar en el corto plazo en algunas publicaciones científicas que estamos preparando para revistas científicas internacionales, de modo a dar a conocer esto a nivel internacional, nuestra experiencia acá en Paraguay. En eso tenemos un fuerte apoyo acá en la Universidad de Buenos Aires. Un tercer componente es lo que estamos haciendo hoy en día, que es el análisis de la estrategia. Para eso planteamos hacer este seminario taller para, digamos, revisar un poquitito el plan estratégico actual de 2013-2018, ver un poquito hasta qué punto ese plan se puede llevar a cabo, encontrar fortaleza, oportunidades, debilidades, y si es posible lograr realizar un documento y dejar eso de herencia, un documento de recomendaciones para la planificación futura, digamos. Ese es el objetivo del presente taller, y que lo van a coordinar un poquitito acá el señor Bruno, Alejandro y Iván, con herramientas de planificación que ellos manejan muy bien. Ya sale un poquito eso de mi campo, pero voy a estar yo también apoyando en lo que sea posible. Bueno, y para el año que viene continuamos con cosas un poquito más técnicas, ¿verdad? Que queremos dejarle también unas recomendaciones para elaborar herramientas informáticas para el seguimiento de la estrategia, porque si bien es muy importante la planificación estratégica, que es lo que vamos a tocar en este seminario, eso después tiene que aterrizar en un seguimiento. Y bueno, lo que ha demostrado la experiencia es que estas herramientas automatizadas de seguimiento son muy útiles para hacer un seguimiento preciso de la planificación. Y finalmente queremos terminar todo esto con un libro de mejores prácticas para la administración pública que queremos difundir y compartir con las diferentes entidades del sector público, de manera a que puedan tomar una guía en sus propios procesos de cambio y de mejora institucional. Bueno, entonces, un poquito de... Voy a pasar esto un poco rápido en honor al tiempo, ¿verdad? Tenemos unas cuestiones de definiciones que fuimos viendo y fuimos utilizando para estructurar la investigación del caso, los distintos alcances del cambio organizacional a nivel intraorganizacional, a nivel organizacional entero, a nivel interorganizacional o sectorial, que en eso tuvimos muchos avances en los últimos 15 años, ¿verdad? Con diferentes normativas que nos ayudaron
a mejorar el incentivo al funcionariado y a las autoridades públicas, y diferentes aspectos que tienen el cambio organizacional, que tiene que ver con la profesionalización de la función pública, por un lado, con el incremento de la eficiencia y con la mayor transparencia. Entonces, cruzando esos dos aspectos, tenemos una serie de marcos con los cuales trabajar. También distinguimos entre dos etapas del cambio organizacional que tienen que ver, una etapa con la decisión y voluntad política, que fuimos estudiando un poco a través de la revisión de la evolución institucional paraguaya, y la estrategia de implementación, que es ya el estudio de caso aterrizando en Senavitat con entrevistas y revisión de documentos. Algunos motores del cambio institucional tienen que ver con la presión interna que ejerce la sociedad civil, también con la competencia de otros estados, que si uno no se pone las pilas, digamos, como país, uno va perdiendo recursos financieros, incluso recursos humanos, que van migrando a otros países por no encontrar las oportunidades. Entonces tenemos fuga de capital financiero y fuga de capital físico. Entonces esas presiones hacen que a las élites políticas y administrativas les incentiva a tomar decisiones políticas de reforma, por un lado. Por otro lado, tenemos los agentes de cooperación y financiamiento, que en los momentos críticos, sobre todo cuando los países están en problemas de situaciones complicadas fiscales, proporcionan un financiamiento condicionado. Y eso ocurrió en nuestro país en el 2002 aproximadamente, que permitió implementar una serie de reformas institucionales que luego se fueron mejorando incrementalmente hasta tener lo que tenemos hoy en día, que no es perfecto, pero que sí, yo creo que tenemos que, como sociedad, sobre todo como paraguayos, cuidar los avances que hemos tenido, porque la política de repente es un poco volátil, pero nosotros tenemos que lograr construir esa institucionalidad y sobre todo el funcionariado público para crear un ambiente de dignidad y de profesionalidad, y de demostrar que independientemente del vaivén de la política, el sector público paraguayo funciona bien y produce resultados. Bueno, y esto más o menos nuestro marco de referencia teórico que usamos para la investigación en lo que tiene que ver con decisión política. Cuando mejoramos el contexto institucional, eso nos permite que los líderes transformacionales, los líderes que tienen la voluntad de hacer cosas nuevas, tengan la oportunidad de poder realizar esos cambios. En un contexto desfavorable, digamos, a los cambios, eso no es posible. A veces se encuentran frustrados, tienen que renunciar. Es lo que encontramos en el estudio de casos a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces, la conjunción de una mejora del contexto institucional más una mejora en el liderazgo es lo que posibilita este proceso de cambio organizacional a nivel de decisión, a ese nivel un poco más alto, ¿verdad? Después pasamos un recuento de lo que fueron los hitos, algunos de los hitos de mejora institucional en el Paraguay, ¿verdad? Cosas que tenemos que cuidar y, si es posible, ir mejorando. Y específicamente en lo que es la segunda parte del estudio, que tiene que ver con la implementación a nivel institucional de Senavitat del cambio organizacional, nos basamos un poco en un estudio del 2006 de Fernández Reini, que encuentran una serie de factores críticos a través de una revisión de estudios de casos de diversas entidades públicas de distintos países. Y lo que hicimos fue evaluar, en el caso de Senavitat, cómo encararon cada uno de estos factores críticos. Y nos encontramos con que realmente fueron encarando de manera bastante inteligente estos factores. En relación al primero, que tiene que ver con asegurar
un sentimiento de necesidad o urgencia del cambio, de convencerle a la gente de que el cambio es necesario. Hay veces que, bueno, una institución piensa, bueno, estamos bien, no necesitamos realmente cambiar. En el caso de Senavitat había una necesidad clara y tangible de cambio. Entonces, bueno, este primer factor físico está un poco facilitado por eso. Y bueno, las autoridades supieron también socializar y persuadir al resto de la organización de que necesitaban cambiar para poder atender las necesidades habitacionales del país, que eran acuciantes, ¿verdad? Teníamos los informes del déficit habitacional que nos apoyan en ese sentido para evidencias concretas. Y luego desarrollaron un plan concreto, sobre todo un plan bastante pragmático, para producir resultados de alto impacto y a corto plazo, que eso le da un poco de legitimidad a la gestión y mejora la capacidad de construir apoyo interno, que es el factor siguiente, ¿verdad? Mejoraron también la fiscalización, mejoraron la coordinación interna entre las distintas unidades de trabajo y trabajaron muy bien los valores, entre otros temas, ¿verdad? Cito algunos, no se enojen si por ahí me estoy obviando algunos. Lograron construir apoyo interno, sobre todo al tomar medidas administrativas judiciales, dio una señal clara de que estaban queriendo instalar una nueva forma de hacer las cosas, una forma transparente y que no iban a tolerar la corrupción. Y de esa manera rápidamente ganaron adeptos entre los funcionarios que estaban de acuerdo, digamos, con esa forma de hacer las cosas. Bueno, también contrataron más personal técnico y con eso lograron incrementar el apoyo interno. Fue lo que encontramos. En relación a asegurar el apoyo y compromiso de la alta dirección, encontramos que se le dio la opción a la dirección anterior de sumarse al proceso, lo cual me parece extraordinario, que es algo que está recomendado por la mayoría de los autores, de intentar que se sume la mayor cantidad de gente posible a nivel de mando medio. Algunos me comentaron, dieron el paso al costado por distintos motivos, pero por lo menos abrieron esa ventana de oportunidad para que el que se quiera sumar al proceso pueda hacerlo y sea parte de la nueva forma de hacer las cosas. Bueno, el apoyo externo está un poco favorecido por la política, bueno, presidencial. Se nota que el tema habitacional es una prioridad para esta administración, entonces hubo un fuerte apoyo político, lo cual ayudó bastante a realizar las mejoras que encontramos. Y eso tiene que ver también con el siguiente punto. Si bien tienen un marco legal que les asegura una importante cantidad de fondos, que es el Fonavis, también el apoyo político ha permitido que hayan mejorado sustancialmente en lo cuantitativo en términos de producir soluciones habitacionales. Esto tal vez es lo que están trabajando ahora, ya en las etapas finales de la administración, que es la institucionalización del cambio que es fundamental, ¿verdad? Como les dije, la política es incierta, pero nosotros como ciudadanos paraguayos tenemos que trabajar en construir institucionalidad de modo a que el sector público pueda seguir funcionando de manera eficaz y eficiente a pesar de las diferentes políticas cambiantes. La política, digamos, tiene que fijar el norte en términos de si vamos a darle más énfasis al crecimiento o vamos a darle más énfasis a la distribución o al comercio exterior, etcétera. Pero
el sector público tiene que ser capaz de tomar esa directiva política e implementarla de manera eficaz y eficiente sin una contaminación política interna, digamos, que obstruya su trabajo. Y para eso es necesario institucionalizar ese cambio en términos de procedimientos, en términos de valores, y sobre todo acá veo que se trabajó mucho en la autoestima y dignidad de los funcionarios, que yo creo que va a facilitar ese proceso. También recomiendan Fernández Reini apuntar a un cambio amplio y completo, o sea, no enfocarse solamente en algunos aspectos y otros que son muy complicados, como archivarlo para otra administración o algo por el estilo. Acá sí se trabajó de esa manera, se trabajaron todas las direcciones, pero lo que me di cuenta es que tal vez de manera inteligente se concentraron en las áreas que atienden al segmento de pobreza y pobreza extrema, y dejaron un poco de lado lo que es el financiamiento a la clase media. Yo creo que ese puede ser un punto a tomar en este taller, de modo a incorporar esa parte que quedó un poquito afuera en este primer plan estratégico que llevaron adelante de manera exitosa. Bueno, y un recuento un poquitito de los factores críticos también. La independencia política del liderazgo administrativo tuvo mucho que ver en términos sobre todo la autonomía operativa, porque la rendición de cuentas es muy importante, pero darle un poco de autonomía y que la rendición de cuentas sea por resultados mejora bastante el funcionamiento del sector público. Y también el liderazgo en términos de coherencia e integridad, que otros autores consideran fundamental, que lo que se diga se tenga coincidencia con el hacer. Cuando no hay esa coincidencia entre lo que digo y lo que hago, falla lo que es la coherencia y la integridad y se pierde credibilidad, y entonces no puede lograrse mucho en términos de liderazgo. Acá no se dio eso, acá se lideró por el ejemplo, y bueno, eso yo creo que contribuyó para lograr los resultados que tenemos enfrente nuestro y visibles, ¿cierto? Eso es solamente un recuento, voy a pasar un poco rápido en honor al tiempo. Eso es como estamos a nivel interno, un poquito no debería estar ahí, pero se me escapó. También eso está, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre el proyecto. Querría hacerlo un poquito rápido para poder avanzar. ¿El análisis desde qué periodo a qué periodo está haciendo? ¿Perdón? El análisis que están haciendo, ¿desde qué periodo? El análisis institucional lo tomamos desde la transición, específicamente desde la Constitución de 1992 en adelante. Todas las mejoras institucionales que se hicieron, que contribuyeron al marco, a la mejora del marco institucional del sector público en general. El análisis de Senavitat lo tomamos un poquito antes desde la creación del ente, los problemas que tuvieron al inicio y cómo eso después lograron resolver. Gracias. No hay problema. Sí, señor. Desde el punto de vista metodológico, ¿qué marco metodológico utilizaban? Me refiero a una metodología cuantitativa, cualitativa, mixta, análisis documental, entrevista, es decir, resumir un poco qué marco es. Sí, claro, ¿no? Bueno, el marco teórico, no quise entrar en mucho detalle, pero le di una pincelada rápida. Y el marco metodológico es fundamentalmente cualitativo, se basa en entrevistas, se basa en revisión documental. Hemos revisado, también hemos revisado algunas estadísticas para lo que es resultados, pero hemos revisado sobre todo los informes de auditoría, informes de la Contraloría, hemos revisado informes de gestión, hemos revisado todos los procesos del MESIP, las resoluciones. Entonces, todo eso, además de aproximadamente 14 entrevistas con los directores generales de la institución,
y con eso, digamos, armamos el estudio de caso a nivel de administración pública, a nivel de implementación. Y como le contesté al señor acá, el estudio que tiene que ver con la decisión política es más documental, con alguna entrevista también a líderes políticos que tuvieron que ver con esos cambios que son parte del pasado, pero que se fueron incrementando y que yo creo que tenemos que defender como paraguayos para que eso continúe, que vaya para adelante y no para atrás. Bueno, no sé si hay otra. Sí, adelante. ¿Qué subrayarías vos para que nos quede todo en claro qué es lo que viste hasta ahora? Subrayaría muchas cosas, porque esto es prácticamente un resumen de algo mucho más largo. Yo fundamentalmente el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo que tuvo la valentía de tomar decisiones difíciles en determinado momento, y también tuvo la integridad y sobre todo la energía de hacer un trabajo complicado y motivar a la gente en el día a día. Eso yo creo que es fundamental. Bueno, con eso me gustaría darte la palabra a vos, Alejandro, y así continuamos con la agenda. Necesitamos algún apoyo operativo para cambiar de presentación. Bueno, vamos presentando mientras nos sentamos ahí. Ya vamos, Filminas hay muchas, pero vamos a hacer muy corto. Digamos, hay toda las filminas igual después las dejamos a la gente de desarrollo para que las socialicen, no hay ningún problema. Bueno, primero nos presentamos. Yo soy Alejandro Esteves, soy de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, y dirijo un centro de estudios del Estado y las organizaciones públicas. O sea, nosotros nos dedicamos a estudiar reformas, cómo son las reformas organizacionales, etcétera, etcétera. Iván Quiroga Canjiano, preséntese. Sí, bueno, buenos días. Iván Quiroga Canjiano, también de la Universidad de Buenos Aires. Perdón, la gripe, la tormenta me mata. Nosotros estamos trabajando junto con la gente del Instituto de Desarrollo, a quienes les agradecemos la invitación, también obviamente a la gente de Senavitat y de Prociencia, que nos ha dado la oportunidad de participar y estar aquí. Trabajamos con Alejandro en el centro. En la universidad a mí me toca también una tarea vinculada más a la gestión. Soy secretario del Departamento de Administración y vinculado a lo que son procesos de cambio, transformación, estamos bastante entusiasmados con esto, así que es un gusto estar acá. Dale. Gustazo estar acá, sinceramente. Vamos por el tiempo es tirano, como dicen en televisión, ¿no? Y hacen cualquier cosa con eso. Entonces, dado que el tiempo es tirano, lo que vamos a ir es directamente cómo se producen las innovaciones institucionales, ¿no? Nosotros seguimos el caso Senavitat. El caso Senavitat es interesantísimo, porque no importa que sea chico, lo que importa es que es un caso interesante. No, o sea, no importa que tu auto sea chiquito, importa que funcione. Entonces a eso vamos, ¿no? No hay por qué. ¿Y dónde está el valor del caso Senavitat? Que ya lo dijeron antes, lo dijo Leonardo. El caso Senavitat es un caso para mostrar en América Latina. O sea, en el momento de decir, vos querés saber cómo reformar una organización que construye casas o viviendas para sectores de bajos recursos, mirá el Senavitat. ¿Se entiende dónde entran la cosa? Y él lo que está haciendo es documentar todo ese proceso. Lo está documentando, va a quedar en un libro, va a quedar en un artículo, y va a quedar en ustedes. Entonces, yo les quiero remarcar desde afuera, cuando dicen el Senavitat, ¿qué tiene de valioso? Tienen un caso interesante, aprovechenlo. A la industria del cine norteamericana, eso lo saben enseguida. Cuando ven un caso interesante, enseguida te fabrican el caso de fulano, mengano, sutano. ¿Me siguen? Eso es lo que tenés ahí, tenés una cosa interesante para ver. Entonces ahí vamos. ¿Qué les quiero subrayar yo que estuvimos viendo con Iván cuando trabajamos con Leonardo en el artículo, en el caso de Senavitat? ¿Qué tiene de interesante este caso? Bueno, este caso alinea factores muy interesantes. Por un lado, alinea una decisión política, es decir, vamos a hacer algo con el Senavitat, ¿me siguen? Aparece el personaje, y ese me siguen es mi latiguillo, lo van a escuchar 600 veces en 3 minutos, así que me disculpo de entrada y cometo el pecado reiteradas veces, y listo. Bueno, vamos, entonces... Aparte me da seguridad, digo, me siguen, porque si te digo, me explico, queda pedante. ¿No? Entonces siempre me seguís y vos decís, no te sigo, me dormí hace rato. Y chao. Bueno, entonces vamos al tema de qué tiene interesante el caso Senavitat. Alineó un factor político,
que es un líder, que sabía dónde ir, que quería dónde ir, que contaba con apoyo presidencial. ¿Me siguen? Ahí está de nuevo. Después, ¿qué hizo? Cambió la organización, agarró, le cambió la cara al Senavitat, y después, ¿qué hizo? Cambió las prácticas cotidianas. Acá está la receta del éxito. O sea, cuando vos querés hacer algo de una forma comprensiva, que comprenda todas las dimensiones de una organización, tenés que alinear el factor político, adentro meto liderazgo, ¿me siguen? El factor de la organización, cambiarle la cara, darle nuevas rutinas, nuevos procesos, y tercero, cambiar las prácticas cotidianas. ¿Qué hace la gente cotidianamente en esa organización? Entonces, cuando juntas las tres cosas, la política, la organización y la práctica cotidiana, provocaste un cambio comprensivo. Eso es lo que tienen ustedes en el Senavitat. Pegaste las tres cosas: política, organización y práctica cotidiana. ¿Vamos hasta ahí? Y por supuesto tenés distintos grados de desarrollo en esto. Bueno, entonces ahora vamos a una autora canadiense, Deborah Vida-Vercoen. Deborah Vida-Vercoen, quiero a vos cuando quieras hacer un subrayado. Gracias. Sí, vamos. Cuando quieras subrayar algo me decís, vamos. Entonces, Deborah Vida-Vercoen es una investigadora canadiense que estudia cómo innovan las instituciones. Las instituciones son organizaciones que están hechas para conservar cosas. Tanto conservan que conservan lo bueno y lo malo. Tanto conservan que les cuesta cambiar. Por ejemplo, típica institución, Iglesia Católica. Para cambiar el tema, si el cura se puede casar o no, hace 700 años que hizo un hilo, decidimos hace 700 años de eso. ¿Y puede cambiar? No sé. Me siguen como viendo, el tema es, las instituciones están hechas para conservar. Entonces, cuando vos querés cambiar algo, te cuesta. ¿Vamos hasta ahí? Entonces Deborah, ¿qué dice? Si es tan importante la institución para conservar, hay que estudiar cómo las instituciones innovan, cómo hacen para innovar. Entonces, ella estudió varios casos, por supuesto, esta mujer, ¿y qué hace? Te fabrica un ciclo, te cuenta cómo las instituciones innovan. Entonces, un grupo de la organización propone nuevas soluciones a los problemas que plantea el contexto. Vamos a suponer, viene Núñez, ¿cómo se llama la chica Núñez? Soledad. Viene Soledad, así la vemos más cercana. Viene Soledad y dice, vamos a cambiar el Senavitat, vamos a cambiar la forma que hacemos las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno plantea un cambio a una institución, automáticamente te aparecen dos grupos. Los innovadores, los que quieren innovar, y los que se llaman receptores. Que son, los receptores te miran, dicen, ¿qué querés hacer vos? ¿A dónde querés ir con esto? A papá mono con banana. ¿Sabés cuánto voy a pasar como vos? O sea, están, los receptores tenés los que te miran y los que después te hacen resistencia al cambio. ¿Se entiende? Entonces tenés grupo innovador, automáticamente, y grupo receptor que tenés. Lo que, a ver, vamos a ver cómo te va, y lo que te dicen, yo me opongo. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, el que llegó mete las innovaciones, es decir, vamos a hacer, quiero tal medida, tal esto, presupuesto participativo, quiero cambiar la fiscalización del Senavitat, quiero gente nueva, Entonces, entramos en la etapa de la difusión. Ahí es cuando se difunden los cambios en la organización. Por supuesto, los cambios, hay algunos que te lo van a rechazar, hay algunos que vas a fracasar, otros que no sabes qué hacer, otros que tuviste éxito sin darte cuenta. Proceso de cambio. Se observa, entonces, en la etapa de la difusión es cuando uno le propone esos cambios. Y la organización de alguna forma, o la institución de alguna forma, ¿qué hace? Bueno, los implementa como puede, los hace, los lleva adelante, los resiste, etcétera, etcétera. Luego de un periodo en el que estos cambios se promovieron, entramos en la etapa de la evaluación. Es cuando ambos grupos empiezan a decir, ¿cómo nos fue con los cambios? Empiezan a decir, estos cambios que me propusiste, mira, este cambio funcionó, este cambio no funcionó, este anduvo mejor de lo esperado, a este le faltó un golpe de horno. Esa es la etapa de la evaluación. Y luego viene la etapa de la adopción. La etapa de la adopción es cuando dicen, esta idea de informatizar el Senavitat funcionó, trácate, se incorpora. Esta idea de darle más coordinación a las distintas direcciones funcionó, trácate, se incorpora como idea. Eso se llama proceso de institucionalización. O sea, cuando vos ves, cuando algunos cambios, cómo funcionaron, ambos grupos dicen, esto funcionó, venga para acá, esto no funcionó, hay que buscar una vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende dónde vamos con esto? Entonces yo lo que quiero decir acá es que hubo un proceso de institucionalización, hubo un proceso de cambio, ese proceso pasó por etapas, y lo que están viendo ahora, como explicó Leonardo, es la etapa de la adopción. O sea, el Senavitat tiene que decir cómo institucionaliza. Y ahí, hasta ahí vamos con este cuadro, ¿se entendió? Yo ahora quiero ir a otra cosa. Cuando uno hace reformas, nosotros estudiamos mucho la reforma del Estado en los países desarrollados y en América Latina.
La reforma del Estado, de cualquier organización, tienen dos grandes problemas. Primero, cómo hace los cambios, que ya lo vieron en el caso de Navitat. Cómo hacemos los cambios, queremos ir para acá. Y el segundo problema que tenés es cómo lo institucionalizás. Es como el tipo que es gordo. El que es gordo y tiene que bajar, entonces primero hacer el régimen. Primer problema, cómo hago el régimen, ¿no? Y después que llegas al peso, te dicen, ¿y ahora cómo te mantenés? ¿Qué problema? En el caso de las organizaciones es igual. Cambié la organización, cambié la institución, está todo muy lindo. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo lo estabilizo? ¿Cómo lo institucionalizo? Eso es lo que se ve en el caso de Senavitat, o sea, están en el punto en el cual aparece el dilema. Hicimos cambios, nos gustó los cambios que hicieron, nos sorprendieron con los cambios que hicieron. Alguna gente de Senavitat, yo lo veía en las entrevistas porque yo las leía, estaban sorprendidos ellos mismos de lo que habían conseguido. Es como decir, ¿nosotros hicimos todos esos goles? Sí, ustedes. Entonces, sí. Bueno, ¿cómo podemos seguir así? ¿Cómo lo institucionalizo? Por eso en lo que estuvieron viendo, hasta ahora se ve cómo hago para que eso sea normal. ¿Vamos hasta ahí? Y ahora les voy a rescatar otro autor. ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Sí? Eso no se preocupen, eso después queda. Hay metáforas de la organización, no importa. ¿Por qué hablamos de metáforas de la organización? Que acá viene lo importante. Porque de acuerdo a tu teoría de cómo funcionan las cosas, es como vos después vas a modificar las cosas. O sea, ustedes saben, hay dos estilos de domar un caballo. Hay uno que se llama la doma criolla, que es al caballo lo agarran y lo cagan a palo hasta que entienda que el caballo tiene que ir abajo, el jinete arriba y tiene que obedecer. Y hay un estilo que aplicaban los indios, que era la doma progresiva. La doma progresiva, ¿qué hacían? Se le acercaban al caballo, lo acariciaban, lo domesticaban, ¿no? Y de alguna forma lo domaban no por la violencia, sino por la presencia y la constancia. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si vos tenés la teoría de la doma criolla del caballo, ¿qué vas a hacer cuando tenés que domar un caballo? Le vas a pegar. Si te enseñé la teoría de doma progresiva, ¿qué vas a hacer? Te vas a hacer amigo del caballo, lo vas a acariciar. Hay un gaucho ochoteco, no sé si lo viste en Discovery Channel, el gaucho ochoteco, es un gaucho todo pintón, así que no parece gaucho, y doma a los caballos con doma progresiva. Le da azúcar, lo acaricia, lo trata como un perro. Y llega un momento que el caballo responde como un perro. Mientras que agarra un caballo con doma criolla y va a ser cuando te acerca el caballo, te tiene miedo. ¿Está ahí? Bueno, vamos a seguir avanzando. Ah, mira, espera. Avanzamos tanto que terminaste. Espera. Qué bien que hice, lo borré lo que tenía que decir, pero me lo acuerdo, no se preocupen, Pero no está. ¿Sabes qué bien? La borré. Pero espera que la tenemos la otra. Vamos a la otra, Tatiana. Dale. O sea, porque eran muchas filminas, o sea, me pasé de rosca ahí. En la otra, vamos a hablar. Era la otra, la de. La borramos toda. Pero no te preocupes. ¿Sí? A ver, ahí va. A ver. Tic, 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 tic. Esto, o sea, nosotros venimos de la academia, y en la academia siempre tenés que hablar mucho de generalidades, disculpen, ir al grano no queda bien. Ahí te hablamos de paturo, porque está, a ver, 2 segundos, acá está. Bueno, ahora vamos. Entonces, ¿por qué fracasan las reformas administrativas? Que esto es algo que, de todo lo que le dijimos, lo pueden encontrar en los libros. Esto no tanto. Vamos a ver por qué fracasan las reformas administrativas. Charles Polidano, Carlos para los amigos, es un autor de la isla de Malta. La isla de Malta es una colonia británica que está en el Mediterráneo. Charles Polidano te explica por qué fracasan las reformas administrativas. Y dice, fracasan no tanto por su contenido, sino por la deficiente implementación. O sea, las reformas fracasan porque no importa a veces tanto lo que hagas, importa porque lo haces de una forma mala. ¿Me siguen? Si nosotros le queremos enseñar a hablar latín al Senavitat, se puede. El tema es cómo lo implementás. Eso es lo que te dice él. Entonces, en el Senavitat lo que vos viste es, digamos, un caso de cómo le enseñaron a una organización a trabajar de una forma diferente, recuperando cierto pasado, recuperando o metiendo nuevas técnicas también. Eso es interesante. Entonces, Polidano te explica por qué las reformas administrativas fracasan. En la bibliografía de reforma en organizaciones, la mayor cantidad de casos que encontramos son casos fracasados. Es verso que sean. Por eso el caso exitoso te rescatan el 20%. La tasa de éxito de una reforma es del 20%.
Nosotros vimos reforma exitosa, así que imagínate si nos dedicamos a la reforma fracasada, nos morimos de hambre. Bueno, existen 3 aspectos a tener en cuenta. Primero, dice Polidano, ¿cuál debe ser el alcance de la reforma? Si para reformar tu organización vos tenés que modificar toda la organización, toda la cultura paraguaya, sonaste, te dice Polidano. O sea, que eso es lo que se va a tratar en Habitat. Vos no cambiaste toda la cultura, cambiaste a la organización. ¿Me siguen? O sea, está bien focalizado, te diría Polidano. Por ejemplo, el caso argentino, las reformas de los 90 fueron un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque te planteaban, vamos a cambiar toda la sociedad argentina. ¿Todo? Sí, todo. Los flacos, los gorditos, los de River, los de Boca. Imposible. En cambio, si te digo, mira, te voy a cambiar tal organización de una forma, entonces, ¿se entiende dónde va Polidano? Vos querés reformar bien tu organización, tenés que ver bien el alcance. En el caso del Senavitat estuvo bien dicho, queremos cambiar al Senavitat. Es decir, no queremos cambiar toda la sociedad paraguaya, queremos cambiar esta organización. Después, el rol de las agencias que te dan el crédito para hacer esto. En el caso de Senavitat no se ve que hubo un exceso, digamos, de estos organismos que te financian las reformas. En el caso de la reforma del Estado sí se observa esto, es decir, te dicen, vos tenés que modificarte de tal forma. Como ese cambio te lo paga el BID del Banco Mundial, vos tendés a hacer lo que quiere el BID del Banco Mundial y no lo que quiere tu administración. ¿Me siguen? Como entonces Polidano te dice, cuando vos tenés a alguien que te financia tu proyecto de cambio, tenés que estar muy seguro de qué cosas querés vos de ese cambio, no qué quiere el tipo que te prestó la plata para hacer el cambio. Ha ido un caso interesante, Polidano, que es en Zaire. En un estado africano, en Zaire, le hicieron hacer un ministerio de asuntos ambientales. Y Zaire no tiene problemas de asuntos ambientales, tiene problemas de pobreza, etcétera, etcétera. Pero como un organismo extranjero le financiaba el ministerio, terminaron haciendo el ministerio como quería el organismo extranjero y no como le hacía falta a los zaireños. ¿Se entiende el punto acá? Entonces, tened cuidado con el que te financia el cambio, porque el cambio que te financia es el que él quiere, no el que vos podés querer. Bueno, y después, ¿quiénes deberían representar el liderazgo de reformas? ¿No? O sea, acá, ¿qué te dice Polidano? Polidano dice que ¿quién lleva adelante esa reforma? En el caso Senavitat, lo que hizo Núñez, por ejemplo, Soledad, de llevarlo adelante, es un caso que también es, digamos, exitoso. Entonces, ahí, ¿qué les quise poner con Polidano? Les quise mostrar la cuestión de las, digamos, de los casos de reforma fracasados, ¿no? Entonces, primero, un problema de alcance. Segundo, mirá quién te lo financia para hacer lo que vos querés y no lo que quiere el que te financia. Y hay un tercer factor que no está en la filmina, que ahora se los digo, que es establecer procesos de negociaciones internas. ¿Qué dice Polidano? Hay que establecer procesos de negociación interna. Cuando vos cambiás una organización, tienen que hablar mucho los que son las primeras líneas con las segundas líneas. Porque la primera línea de organización siempre está más, digamos, conectada con la preocupación política. Queremos hacer un cambio grande. Y los de las segundas líneas son los que atienden al contribuyente concreto, al ciudadano concreto, viven con la organización concreta. Entonces vos tenés que hacer que negocien los que tienen la preocupación por el cambio con los que tienen la preocupación por hacer funcionar la organización. Eso se ve en el Senavitat con el tema de esas negociaciones que establecían internas o esos talleres participativos, eso se vio. Ahí está la tercera condición del éxito. Y hay una cuarta condición, que no la puse, que es esta: solucionar problemas concretos a alguien. O sea, las reformas que funcionan son aquellas que le solucionan problemas concretos a la gente. En el caso de Senavitat también se vio con ese giro que pegan, vamos a construir vivienda para la gente de menor recurso. O sea, ahí focalizan bien y le dan para adelante. Y ahora están viendo, sí, bueno, y vamos a hacer vivienda para esta gente de bajos recursos, pero también para esa clase media-baja que está en límite con ese sector de bajos recursos. ¿Me van siguiendo? Entonces, para cerrar esto, ¿qué les quiero decir? El proceso de Senavitat es interesante, el proceso de Senavitat tiene que marchar hacia la institucionalización, es decir, el proceso de Senavitat tiene que institucionalizarse de una forma participativa, que dialogue en primeras líneas con segundas, que para eso va a servir este taller. Es decir, decir qué problemas tuvimos, cómo los transformamos en objetivos. Y ningún proceso de cambio se da siempre al 100%. Siempre hay cosas que quedan del pasado, siempre hay cosas para mejorar. Pero lo interesante es eso. Entonces, para ponerlo en claro, ya salimos de una etapa de liderazgo, del cambio, están entrando en un proceso de institucionalización. Es bueno que ese proceso de institucionalización lo hagan de una forma en que incorporen las lecciones que aprendieron, y bueno, y saber subrayar lo del caso exitoso. A mi criterio es un caso exitoso porque
hicieron lo que tenían que hacer de una forma interesante, inteligente y que a veces sorprende. Yo mientras iba a las entrevistas me sorprendía de un montón de cosas. Se ven todo lo que dicen los libros y se ven cosas que no dicen los libros, ¿no? De gente que quiso cambiar, gente que recuperó. Y un subrayadito más. Es importante que las organizaciones se queden con un sueño. O sea, cuando uno cambia una organización, es muy importante que se queden con un sueño. Queremos llegar a tal lado, o sea, la organización que sueña es una organización que de alguna forma crece. Vos tenés que tener un sueño como Senavitat, decir, queremos ir a tal sector, queremos ir a tal lado. Son esos sueños, ¿no?, que de alguna forma a la organización le marcan dónde ir, etcétera, etcétera. Esos sueños son los que las organizaciones le sirven cuando ya no hay líderes fuertes. Cuando no hay líderes fuertes, si hay un grupo, el Senavitat, que se apropió de un sueño, de ir para adelante, etcétera, etcétera, vamos con tal tema, vamos a tal tipo de vivienda, es interesantísimo. Porque la organización que sueña se proyecta. La organización que sueña cambia en algo. ¿Está? Y también, ¿y cuál es el otro tema? Saber que los cambios, en alguna forma, cuando se van consolidando, se van transformando en algo conservador. O sea, toda organización que cambió, de alguna forma es un nuevo orden. Y años más adelante vas a ver que hay gente que te dice, esto está muy conservador, hay que cambiarlo. Ese es el proceso de cambio. Pero por ahora, caso interesante, bien liderado, que tiene que institucionalizarse de una forma participativa, un caso exitoso. De mi lado nada más. ¿Y Quiroga quiere aportar algo? No, una apostilla, pero recién lo mencionabas vos. Aclaro que te seguimos, por las dudas. Faltó la muletilla. Te seguimos bien. Es paradójico que todo esto que se señala como caso de éxito también debería incorporar esta idea de que el cambio es un proceso. Está muy bien lo que marcaba Alejandro, esta idea de que no hay que ir por todo, sino apuntar a módulos o situaciones concretas, ¿no? Temas concretos, agendas específicas en un periodo de tiempo concreto, porque si no terminan siendo cuestiones que son infinitas, que nunca se abordan y que nunca se pueden resolver. Estaba acordándome de alguna charla con otros profes de la UBA, que son unos personajes que conocemos, de que ellos suelen hablar de la paradoja del cambio, en el sentido de que uno encamina un proceso de transformación con la idea de superar algunas cuestiones que constituyen un orden instalado, instituido, el que uno quiere dejar de lado para incorporar una reforma, y finalmente, finalizado ese proceso, si uno lo mira como un único proceso, eso mismo que logra transformar es el mismo obstáculo, por eso paradójico, que va a resistir la próxima incorporación o la próxima reforma. Entonces la reforma exitosa es aquella que además incorpora esta idea de que en algún momento, en algún futuro, va a ser la misma causa que obstaculiza el cambio. El reformador es un futuro conservador. Exactamente. Siempre te va a pasar eso en la vida, esa es la paradoja. Todo joven va a ser viejo, es lo mismo, ¿no? Como que, Entonces, en las organizaciones pasa lo mismo. Vos decís, mirá qué lindo lo que hice, me enamoro de esto, y va a ser que 10 años más adelante te van a decir, está rígido eso, esto que el otro, ¿no? Es el típico proceso de cambio. El proceso de envejecimiento. Las organizaciones se parecen a los seres humanos. Simplemente lo decimos de otra forma, si no arreglaría todo con un psicólogo. Entonces, ¿me siguen? Ahí está la idea. Digamos, subrayo ya para irnos, ¿no? Irnos nosotros, no sé. Bueno, buen proceso de cambio hicieron. Ese buen proceso ahora hay que institucionalizarlo de una forma participativa, y dejarlo y buscar que eso se encarne en algún sueño en la organización. Hay gente que sueña, gente que tiene un futuro, digamos, una visión, etcétera, etcétera. La mejor forma de estabilizar los cambios es que la gente del Senavitat se apropie de esos cambios, los transforme en sueños, etcétera, etcétera. ¿Vamos? ¿Es utópico lo que yo le dije? No, van a ver que no. Digamos, ¿por qué? Hay muchos cambios, empezaron, digamos, con un pequeño pasito, con una pequeña idea. Yo, por ejemplo, estudié mucho el caso AFIP en la Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿no? Que es una organización que es una pesadilla para la mayoría de los argentinos porque es una organización tributaria que te persigue, obsesiva. Cuando vas a ver en la AFIP hay un proceso bastante similar al del Senavitat, y vas a ver que hay una cosa interesante que no te dicen los libros de los consultores, porque los consultores no registran a los sueños de la gente. Había un grupo adentro que soñaba, qué bueno ponerle computadoras a todo, qué bueno controlar todo con más sistemas, qué bueno, y esa gente soñaba con eso, ¿no? Sueño de algunos, pesadillas de otros, ¿no? Me van siguiendo como que... Y lograron... y esto otra cosa quiero decirle. ¿A dónde va la organización burocrática moderna? La organización burocrática moderna marcha
cada vez a tener normas más simples, normas en el sentido de normas, reglas y sistemas cada vez más poderosos. La organización burocrática moderna es una organización que se va informatizando. Yo cuando leía las entrevistas que me mandaba Alfonso veía eso, cómo fueron informatizando ciertas partes del Senavitat, y vas a ver cómo eso llega un momento que se va transformando en el principio organizador. O sea, el Senavitat cada vez le va a hacer falta más ingeniero en sistema, porque va a ir creciendo en eso. ¿Cuál es el peligro de eso? La película de Matrix, si la vieron, ¿no? ¿Vieron la película de Matrix? Que está, ¿cuál es el muchacho? Keanu Reeves, que es pintón, bueno, ¿no? Y viste que le enchufan acá un coso en la cabeza y le sacan energía a Keanu Reeves. Menos mal que se lo enchufan. Porque si no la película sería bravísima. Entonces, ¿qué le pasa en esa película? La máquina tomó el control. O sea, la organización burocrática moderna tiene ese problema. Se está informatizando, ¿no? Y se está informatizando tan fuerte que es un momento que la máquina toma el control. Entonces, por ejemplo, la organización moderna, cuando tienen dudas hacia dónde vamos, dicen, ¿hacia dónde vamos? No sé, ¿qué dice el sistema? Ahí está el pifie. ¿Me siguen? Cuando ocurre eso, ¿vos qué tenés que decir en el Senavitat? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sueño que teníamos? ¿Me explico? O sea, para no entregarte al sueño de la máquina. Si no te entregaste al ingeniero en sistemas, y es bravísimo entregarse a los ingenieros en sistemas. Terminás como Keanu Reeves. No. ¿Me van siguiendo? Enchufado, claro, enchufado. No, pero es así. Por ejemplo, el problema que tiene la FIP, ¿cuál es? Digamos, agarran y dicen, ¿puede hacerlo el sistema? Sí, puede hacer otra cosa. Bárbaro. Ahora, no se preocupan si al contribuyente le molesta eso, si el contribuyente no lo entiende. Dicen, pero el sistema lo puede hacer. Bueno, ahí estás pifiando. No es que el sistema pueda hacerlo, es que vos quieras hacerlo. ¿Me siguen? Pero hasta que llegue eso hay un buen trecho, son 10, 15 años más. Vos por ahora estás en el camino de saber que las burocracias modernas marchan a informatizarse. Bueno, de mi lado nada más. ¿Alguna pregunta? Si los confundimos más, ¿hay algo? Listo, gracias. Bueno, gustazo. En octubre del 2014, ¿verdad? Acá muchos de ustedes participaron de ese proceso de planificación estratégica. No sé si levanten la mano quienes estuvieron. ¿Verdad? Cristina, ya. Bueno, tenemos... ¿Y quiénes estaban antes de la ministra? Bueno, acá están. 1, 2, 3, 4. Bueno, eso también, para mí es súper positivo eso. ¿Quiénes estaban antes de la ministra? Porque creo que acá hay una buena mezcla equilibrada de gente que estaba en la institución antes de que asuma la ministra y gente que asumió posteriormente, o sea, con ella, digamos, durante su ejercicio. Entonces, para mí eso es uno de los factores, fue uno de los factores de éxito y es uno de los factores de éxito en el sector público. La gente que está en la casa y que de repente ese sentido de urgencia y esas cosas que se pueden mejorar, ¿verdad? Muchos de esos insumos están en esa gente que ya está en la casa. Y mezclada de repente a la falta de cansancio, a la mirada nueva de las personas que se incorporan a una institución, son capaces de diseñar estas metas. En diciembre del 2014 iniciamos un proceso en Senavitat de planificación estratégica con la plana directiva, primero los directores generales, después los directores, los coordinadores, en los que plasmamos una serie de falencias que veíamos. O sea, hicimos nuestro FODA, y fijamos unas metas, ¿verdad? Todo este proceso fue sumamente participativo, fueron horas y horas de talleres, de discusiones, reelaboramos la misión, la visión, obviamente en el marco de lo que la ley orgánica nos dictaba, ¿verdad? Pero fuimos dando unas metas. Me parece un proceso altamente importante, es un hito para la institución, porque tenemos que recordar las fusiones y las transformaciones que Senavitat previamente ha sufrido. En el 2014 asume la ministra y es la quinta ministra de una institución nacida en el 2010, ¿verdad? En el 2009 se crea el FONAVIS, en el 2010 Senavitat viene a ocupar el espacio que ocupaba la CONAVI, que cambia radicalmente la visión, la misión, o sea, por esa misma ley orgánica. Y es la primera vez que la institución tiene una planificación estratégica aprobada por resolución. Nosotros encontramos, ¿verdad?, con el equipo un proceso de planificación que se había hecho en el 2011, pero no estuvo jamás, ¿verdad?, hasta ahora formalizado por una resolución. Entonces este es el primer proceso que deriva en julio de 2015 en una resolución de aprobación de unas metas,
con un tablero de, o sea, de control, que es el Balance Scorecard, que les voy a ir mostrando. ¿Se acuerdan de este documento? ¿Sí? Acá. ¿Se ve bien o no se ve bien? No, ¿verdad? Voy a ir bajando. Ahí sí. Bueno, toda esta planificación estratégica, yo creo que esto es muy ilustrativo, abarcaba cada uno de los espacios en los que nosotros notábamos como funcionarios de la institución que teníamos que mejorar. En todo lo que hace al área financiera, contar con los recursos, mejorar las recaudaciones, obtener recursos de cooperación, optimizar el uso interno de los recursos que ya teníamos asignados y por último, ¿verdad? Y no menos importante, aumentar la ejecución presupuestaria. En cuanto a aprendizaje, estaba toda el área interna de desarrollo de forma plena de todos los colaboradores, toda la parte de gestión de personas, contar con un buen clima laboral motivador, que fue una de las cosas que más saltó como negativa dentro de la institución en ese primer FODA, impulsar el desarrollo institucional y contar con adecuados TICs. En la parte de procesos, transformar la oferta habitacional, desarrollar un sistema de gestión basado en procesos, mejorar los procesos de control interno, contar con infraestructura y logística necesaria, fortalecer el trabajo del sector social y desarrollar alianzas con el sector privado. Ya en cuanto a las partes interesadas, tenemos algunas de las cosas fundamentales como información clara, precisa y oportuna, todo el eje de transparencia, en un servicio ágil, eficiente, orientado a los usuarios, una gestión transparente, una imagen de institución confiable, que era también otra de las falencias que más resonaba dentro de nuestra autocrítica de autoanálisis, ofrecer soluciones habitacionales de calidad y ya el valor público, que sería la inclusión social, la mejora en la calidad de vida y la generación de empleo. Como una visión, como un eslogan que habíamos redactado en conjunto con los compañeros, fue revertir el crecimiento del déficit habitacional, que fue como una meta realista pensada en aquel momento. No cubrir todo el déficit habitacional, pero por lo menos ese crecimiento vegetativo, pararlo, digamos, que no siga aumentando ese déficit que existía y que iba en carrera ascendente en el país, ¿verdad? Eso se trazó como una meta, que era una meta para para el 2018, que es el año que viene. Este es el mapa estratégico en general, y cada una de las áreas en las que ustedes están trabajando actualmente están involucradas transversalmente y específicamente en cada uno de esos puntos. Cada uno de estos ejes estratégicos tenía actividades en un tablero de control que fuimos estableciendo de esta manera. ¿Conocen todos el documento? ¿Se acuerdan? No. ¿Quién no conoce? No, ¿verdad? Le voy a tomar examen, entonces, micrófono mano en mano. Bueno, ¿qué pasaba en este momento por nuestras cabezas? Yo creo que las anécdotas aquí sirven también mucho cuando estamos hablando de qué hicimos y qué no hicimos, ¿verdad? Como un recuento, como una sistematización de vivencias. Lo que sucedía es que ya estaban todas las ideas en la cabeza, ¿verdad? Del equipo, de algunas personas, como sugerencias, como propuestas, y había que canalizarlas a través de un documento, decir, bueno, estos son los compromisos para ver cuáles son las actividades y cuáles son los recursos que tenemos que hacer y conseguir para poder llegar a esas metas que nos trazamos. Algunas de esas cosas que estaban ya plasmadas estaban inclusive encaminadas, como por ejemplo la búsqueda de un alquiler para contener un poco el hacinamiento en que estaban algunas oficinas, que fue el caso, ¿verdad?, del Interexpress, que alquilamos una oficina nueva. Todo el tema del fortalecimiento de TICs también estaba encaminado. No existía en esa época el data center, que ahora existe. Eso estaba encaminado de antemano, pero fue también como un cierre. El mapa de viviendas también estaba encaminado. El mapa de viviendas, no sé si conocen, ¿no? El mapa de viviendas creo que fue una cuestión fundamental también. Estamos hablando de noviembre del 2014
en el que se estructura como un equipo comando de personas para ir a ver en in situ, obra por obra, en ejecución o suspendida, digamos, por algún tema administrativo, jurídico o técnico, y ir a contar las casas y efectivamente hacer un mapa de viviendas confiable, que esté online, todo georreferenciado, con la cantidad de viviendas y el estado de cada uno de los proyectos. Esto es un antes y un después en la política de transparencia de la institución, ya que anteriormente existían informaciones dispersas de las diferentes direcciones generales y algunas veces existían incoherencias entre lo que tenía la Dirección de Administración y Finanzas o la Dirección General Técnica por no tener un sistema centralizado de información. Soluciones habitacionales de calidad. Estas eran las metas que nos habíamos trazado allá en el 2015, las 12.000 y las 15.000, que obviamente también se superaron, pero como digo, las actividades tendientes a cumplir esas metas eran totalmente diversas. Desde la contratación de fiscales de obras y una planificación y un trabajo, digamos, bien estructurado de fiscalización de obras que anteriormente no existía. O sea, antes del octubre de 2014 no había fiscales suficientes para supervisar y fiscalizar todas las obras de la institución y no había como un plan, digamos, con cronograma y con plan específico de trabajo para monitorear cuáles eran las obras en ejecución. Eso fue lo que nosotros nos encontramos con el equipo de la Dirección General Técnica. Entonces, esa es una de las, digamos, actividades que se fortaleció para cumplir esto. Y hay otras que siempre digo, que tienen que ver también mucho con el liderazgo de la ministra, que hacía un monitoreo personalizado, de repente cuando existían atrasos en algunas obras, que pegaba el telefonazo y decía qué está pasando, y si habían excusas de mal tiempo o algo, les ponía en comparación con otras obras en la misma zona. Entonces es como que la gente sentía esa presión de ayornarse a los plazos. Y y se empezaron a cumplir los plazos previamente establecidos en los contratos que de repente no se cumplían con anterioridad. Haciendo un análisis general, ya personal, de lo que fue esta planificación estratégica y otras cosas que se fueron incorporando posteriormente, hay cosas que se hicieron y que fueron fundamentales para la institución que no estaban visualizadas todavía en ese momento, pero que este mapa estratégico inicial fue el que dio, digamos, pie, una vez ya andando, a que surjan esas otras cosas. Cuando uno mira para atrás, digamos, uno de los mayores logros de la institución, según mi parecer, es esta focalización para la construcción de viviendas que anteriormente no se tenía. Tenemos proyectos que estaban en áreas en los que hasta ahora no se puede llenar, digamos, con familias esas viviendas ya construidas, porque no hubo una planificación previa de demanda, digamos, de viviendas en esa zona, y como entró el proyecto, cumplió con todos los requisitos, se aprobó y se construyó. Entonces, esa focalización para la decisión de dónde construir las viviendas según la demanda, según los factores de medición de pobreza, etcétera, que estuvo liderado por la Dirección General de Planificación a cargo de Carolina, yo creo que es uno de los mayores logros, pero que en este momento todavía no estuvo plasmado en el documento. Sí, vagamente con, no sé, transformar la oferta habitacional, quizá, ¿verdad? Dentro, pero no estaba ahí. Y eso lo pongo sobre la mesa, ¿verdad? Porque de repente cuando uno empieza una planificación estratégica, porque recién asume en una institución, no está todo dicho en ese papel, pero es una buena guía para ir incorporando después las cuestiones y ser lo suficientemente flexible, ¿verdad? Para ir incorporando esas cuestiones que van surgiendo de a poco. En cuanto a la institucionalización que tanto hablamos, ¿verdad? Yo creo que yo no lo veo personalmente tan así, como que hubo todo un proceso innovador y de arrase y que ahora vamos a empezar a institucionalizarlo. Yo creo que muy de lo contrario.
la ministra siempre habla de 3 ejes y uno de los cuales es el interno, el desarrollo organizacional y que tiene que ver mucho con la institucionalización. Cuando nosotros hablamos de incorporación de perfiles técnicos y profesionales a través de concursos para las áreas, nosotros estamos hablando de institucionalización de cambios, porque están entrando personas ya con una visión de un trabajo que tienen que hacer, con metas ya marcadas, todo el fortalecimiento de lo que fue nuestra puntuación 5 en MESIP en el modelo estándar de control interno, con los desarrollos de los macroprocesos que estuvimos haciendo y ya de los procesos que estamos ahora redactando. De eso se trata la profesionalización. Y para mí uno de los factores, no sé, si el 50% es toda la parte de procedimientos, para mí el otro 50% es la participación de la gente y la internalización de esos valores por la gente que trabaja en la institución. Que nosotros estemos trabajando con el código de ética, que estemos discutiendo cuáles son los valores, que estemos haciendo la socialización de planes y programas con los funcionarios de todas las áreas, yo creo que es uno de los factores fundamentales para la institucionalización de los cambios y que no se caigan y que no sean vistos, digamos, todos estos cambios como políticas públicas. Porque es finalmente la gente la que va a ir llevando, cumpliendo, empoderándose de los procedimientos, de los procesos, de las metas, de los sueños, como decían los anteriores presentadores. Entonces, creo que efectivamente hubo un trabajo, hubo mucho esfuerzo para trabajar todo lo que es la parte interna que tiene que ver con esa institucionalización. Y también a través de, ¿por qué no?, ¿verdad?, la parte ya formal de resoluciones. Diferentes resoluciones en diferentes cuestiones, sean el tema de viáticos, de procesos internos de selección de personal, todo el tema de control interno. O sea, al haber resoluciones de la máxima autoridad, eso implica ya un paso adelante en esa institucionalización que en el caso de que quiera ser revertido va a tener que venir una máxima autoridad en el futuro a decir, dejo de lado ese procedimiento, cosa que ya por lo menos es más difícil, no imposible, pero es más improbable que cuando no existe esta resolución, ¿verdad? Bueno, voy a ir terminando, así soy tan rápida como el resto de los presentadores. Pero creo que existen numerosos desafíos aún, no solamente en algunos sectores, ¿verdad?, que como la clase media, que no se profundizó durante este periodo. Justo me da pie para decir que yo creo que uno de los factores fundamentales de cambio organizacional que también se produjo gracias a esta planificación estratégica y que también derivó en el nuevo organigrama es la separación de todo lo que es crédito y financiamiento para la vivienda de subsidios habitacionales. Anteriormente estaban en una sola dirección general todo lo que es financiamiento y crédito y todo lo que es subsidios, y parecía una gran bolsa, digamos, en lo que de repente la gente no entendía bien cuál proyecto era cuál proyecto. Y de los resultados obtenidos a nivel organizacional y funcional, creo más que nada fue algo muy positivo, separar estas dos áreas y dejarlas, digamos, bueno, este es un equipo de trabajo con un circuito de trabajo y encaminado a esto, a los subsidios habitacionales, ¿verdad? Como que se le dejó solo a Fonavis y se separó el resto, y también hizo que se le pueda meter más concentración, tiempo a ambos sectores, ¿verdad? Porque si bien no se profundizó todo lo que es crédito y financiamiento para la vivienda, yo creo que hubo un avance enorme también en la redacción y en la elaboración de los procedimientos, en el trabajo operativo interno, inclusive de revisión, en la cuestión de transparencia para la adjudicación y readjudicación de viviendas, de los proyectos de viviendas económicas. Entonces, no es que no hay avances, pero sí quizá pudieron haber sido mucho mayores si contábamos con presupuesto y otro tipo de recursos que no tuvimos. Y eso. Bueno, instrumento como por ejemplo el mapa de viviendas, para mí es en 360, digamos, los beneficios que traen consecuencias. ¿Y por qué digo en 360? Porque no solamente para la ciudadanía, para los medios de prensa que saben lo que hacemos, cómo hacemos, o sea, que tienen una versión oficial que no tiene que estar siendo elaborada cada vez que alguien pregunta, ¿verdad?
sino que para el público interno, para los mismos funcionarios, o sea, que están interesados quizá, pueden acceder a ellos, pero también para los otros aliados estratégicos que son los servicios de asistencia técnica y las mismas constructoras, que yo recuerdo en una de las reuniones iniciales que justamente le requerían también a la ministra y decían, a nosotros también nos sirve la claridad y la transparencia de decir, bueno, este es el presupuesto que contamos hasta tanto año, hasta por este año, estos son los sectores que vamos a focalizar para que nosotros también nos focalicemos a trabajar a eso y no perdamos el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que inclusive para los servicios de asistencia técnica, para las empresas, tener este mapa de vivienda y tener esa focalización de los proyectos, se abre la ventanilla solo para estos departamentos y luego solo para los otros, creo que es algo fundamental, o sea, muy beneficioso. ¿Cómo? En relación a eso, en relación a todo. Lo que hay que mejorar yo creo que es la informatización de todos los procesos internos, o sea, caminar hacia papel cero. Estamos con un proyecto, pero eso, que fluya el trabajo interno y que esté descentralizado en tiempo real toda la información para toda la institución. Sí, un poco en el marco de lo que estabas comentando para apoyar un poco lo que estás diciendo, en razón de que, por lo menos desde mi dirección, el gran cambio tiene que ver con Fonavis, en relación de que antes los proyectos venían desde los SAT. Los SAT traían los terrenos y los loteamientos y los proyectos ya completos. Hoy día nosotros sí, como institución, tenemos participación en los proyectos, entonces direccionamos acorde a las políticas habitacionales y lo que en realidad planificación está exigiendo. Entonces creo que es un cambio fundamental también en el cómo se está procediendo, el procedimental. Por supuesto que necesitamos lo que vos estabas mencionando, que creo que va a venir con el ROP, que tiene que ver con ese registro informático que nos va a ayudar a ambas partes, tanto internos como nuestros actores que son externos, que son los SAT. Eso va a ayudar a complementarnos mejor. Servicios de asistencia técnica. ¿Saben lo que son los SATs? ¿Sí? Yo siempre señalo eso. Anteriormente, como mejores prácticas, anteriormente nosotros comprábamos metro cuadrado, entonces, y hoy compramos hectárea. Es fundamental ese cambio, esa visión, porque es un cambio de paradigma, porque hay mucho dinero de por medio, cuando compras por hectárea a comprar por metro cuadrado. Y la lógica era comprar antes ya loteamientos, en cambio ahora sí nosotros sugerimos en los lugares y el cómo se va a poder lotear, dónde se debe lotear, acorde a los criterios habitacionales que tenemos, los criterios ambientales que tenemos. Entonces, por lo menos eso es un cambio fundamental, importante, trascendente. Yo quería aportar de parte del punto de vista de planificación, aunque la institución no tiene una dirección de planificación estratégica como una dirección general vinculada directamente a la máxima autoridad, se conllevó realmente una articulación muy importante entre lo que es la función de administración y finanzas y la planificación para la construcción de un presupuesto por primera vez, según entiendo, por lo menos en unos años, que realmente incorpore la visión de toda la institución. Entonces hemos hecho el primer, por lo menos yo ya entré luego un año después que la ministra entró, pero hicimos un trabajo muy importante que hoy ya está institucionalizado en el manejo de información entre las áreas que normalmente no se hablaban antes o no compartían información antes, y se conllevaba un presupuesto que no satisfacía las necesidades de todas las áreas de la institución. Todavía hay mucho por hacer, sin duda, en que la comunicación interna mejore, eso yo subrayaría. La comunicación interna sigue siendo de manera, diríamos, en silos todavía en algunas áreas, pero sí, para mí el mayor logro que subrayaría es eso, que hoy tenemos una planificación institucional
que por lo menos desde el punto de vista de la ejecución de los programas en territorio, está cumpliendo con esa función de dar apoyo a todas las áreas ejecutoras de programas. ¿Alguien más? ¿Aportes? Para hacer el paréntesis nomás a todo lo que explicaba Carolina, anteriormente solamente en el área de presupuesto de la Dirección General de Administración y Finanzas se redactaba todo el presupuesto de todas las áreas, lo que iban a necesitar, y se mandaba a Hacienda y al Congreso. Y ahora por primera vez se le dio participación a cada una de las direcciones generales y se les involucró, aunque sea de repente una pérdida de tiempo para algunos, ¿verdad? Porque eso es lo que se siente en algunas áreas, porque no lo están viendo como algo estratégico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien.